porque a través del duelo hay un desequilibrio en todas nuestras esferas, en las 5 esferas dimensionales que somos. Entonces sí es muy importante saber qué dimensión es la que está fallando, porque al haber ese desequilibrio no van a funcionar las demás y nos vamos a sentir fatal. Y también me gustaría hablar pues de la dimensión laboral o económica, cómo de alguna manera se ve trastocada, porque el perder a un ser querido altera nuestras rutinas, altera nuestras dinámicas del día a día, y esto sin duda pues va a afectar nuestros horarios. Si no dormimos bien, pues no nos vamos a levantar con energía, no vamos a estar concentrados en el trabajo, vamos a tener mucha más hipersensibilidad a lo que nos dice el jefe, a las observaciones que nos están haciendo. Un comentario pequeño lo podemos dimensionar, pues porque algo de nosotros se está moviendo en ese reajuste que tenemos a partir pues de la pérdida de alguien tan significativo, pudiendo ser nuestra mascota o cualquier otro ser querido. Sí, yo creo que es algo común que tiene que ver con esta creencia de merecimiento, ¿no? O sea, yo puedo ser capaz de dar, de cuidar a mi mascota, de cuidar a mis hijos, de cuidar a los demás, pero realmente a veces descuidándome a mí. ¿Por qué? Porque yo tengo la creencia entonces de que no merezco, de que no es importante. Sí. Entonces me volco en ese dar, pero no hay un equilibrio por la idea del inmerecimiento entre el dar y cuidar y el darme y cuidarme. Entonces es una oportunidad para revisar, porque es muy fácil caer. Claro que en mi experiencia he caído en esa experiencia de cuidar a los demás, ver por los demás, preocuparme por los demás, pero y después estar yo. ¿Qué te das a ti? Y además estar enojada, sí. ¿no? Además estar inconforme. Porque pues bienvenidas, ¿qué tal? Hola. Maggie, Lucía, Carmen. Pues vamos a tratar ahora cómo el duelo, el dolor de perder una mascota, de perder un ser querido, atraviesa o afecta todas las dimensiones, porque somos seres dimensionales. Entonces vamos a platicar acerca de eso. Pues gracias por estar aquí, por abrirnos a esta oportunidad y reconociendo cómo efectivamente cuando perdemos a alguien lo sentimos en el cuerpo, lo sentimos en el corazón, en nuestras emociones, lo sentimos en esos pensamientos rumiantes que nos llevan y nos taladran todas las dimensiones. No tenemos la energía para trabajar, nos cuestionamos nuestras creencias, nuestro sentido de vida. Entonces realmente sí comparto la idea de que el vivir un proceso de duelo nos afecta en todas las áreas de nuestra vida. Así es, porque a través del duelo hay un desequilibrio en todas nuestras esferas, en las 5 esferas dimensionales que somos. Entonces sí es muy importante saber qué dimensión es la que está fallando, porque al haber ese desequilibrio no van a funcionar las demás y nos vamos a sentir fatal. Si nos quieres comentar de las dimensiones, comentabas que son 5. Sí, una de las dimensiones es la dimensión física, la otra es dimensión emocional. Las físicas, a grandes rasgos podemos encontrar que nos da insomnio o lo contrario, da bastante sueño, la pérdida del apetito o comes más. Esas vienen siendo las físicas, entre otras. Vienen las emocionales, las sociales también y la dimensión religiosa o espiritual, espiritual, ¿no? O sentido de vida. Así donde nos vamos cuestionando nuestras creencias, lo que creemos que deberíamos de creer, nos cuestionamos si lo que creemos está bien o no está bien, el para qué estamos aquí, el qué función tiene esto que estamos haciendo en nuestra vida. Y también me gustaría hablar pues de la dimensión laboral o económica, cómo de alguna manera se ve trastocada
porque el perder a un ser querido altera nuestras rutinas, altera nuestras dinámicas del día a día, y esto sin duda pues va a afectar nuestros horarios. Si no dormimos bien, pues no nos vamos a levantar con energía, no vamos a estar concentrados en el trabajo, vamos a tener mucha más hipersensibilidad a lo que nos dice el jefe, a las observaciones que nos están haciendo. Un comentario pequeño lo podemos dimensionar, pues porque algo de nosotros se está moviendo en ese reajuste que tenemos a partir pues de la pérdida de alguien tan significativo, pudiendo ser nuestra mascota o cualquier otro ser querido. Así es, y no, en esos momentos, la verdad, cuando estamos en ese dolor hundidos, lo menos que pensamos es en nuestro bienestar. Y esas 5 esferas, si las tenemos en equilibrio, forman nuestro bienestar. Alterado una de ellas, no funciona eso. Sí. Y esto me lleva a conectar con la idea de que a veces creemos que cuando perdimos a un ser querido nos conectamos con la tristeza, llegando a la depresión y llegando al malestar generalizado, porque traemos puesta la capa de víctima. Traemos una programación que mientras más sufrimiento haya, hay más amor. Y creo que ese amor puede ser la razón esencial para hundirnos en la tristeza, o bien cambiar la perspectiva y subirnos a honrar ese amor compartido con ese ser querido y conectarnos a nuestro bienestar. Claro, ¿qué enfoque le queremos dar a esa pérdida, ¿no? Porque va a tener un efecto totalmente en nuestro cuerpo físico, en la manera en la que nos sentimos, en la manera en la que nos relacionamos en la familia, en la manera en la que nos relacionamos en el trabajo, en nuestras actividades cotidianas, y bueno, en las creencias también, totalmente, ¿no? ¿Qué sentido de vida tiene? A veces, pues perder a una mascota nos puede devastar totalmente, ¿no? Un ser querido. Entonces es la oportunidad para observar, para ver, para darme cuenta si estoy realmente interesada en un bienestar en todas las áreas, o realmente me quedo y me lleva totalmente a un sufrimiento muy profundo que puede durar mucho tiempo. Mucho tiempo. Sí, tomando en cuenta que hay un proceso de que cada duelo es personal, es único para cada persona, y que a veces cuando estamos sumidos en esa tristeza profunda, como una etapa más del proceso de pérdida que estamos viviendo, también hay una parte de nosotros que sabe qué es lo que más nos conviene. Y hoy quisiera yo hablarle a esa parte de nosotros que sabe que algo no está bien, que sabe que puede vivirlo de otra manera, que sabe que su rutina se ha trastocado, que ha perdido algo que ella juzga como muy valioso, y que cree que ese amor compartido no se ha quedado con ella. A esa parte hoy quisiera que pudiéramos hablarle, porque hay una posibilidad de ver este proceso de pérdida, de duelo, como la gran oportunidad para hacerme responsable primero de mí, ¿sí? Así como lo he sido generalmente de otro. Estoy refiriéndome a los tutores de mascotas. En mi experiencia he observado que es mucho más fácil cuidar a la mascota que cuidarse a ellos. Y hoy quiero hablarle a esta parte de dar y no darse. A esta parte quisiera como enfocar, enfatizar este proceso. ¿Cómo lo perciben ustedes? Sí, yo creo que es algo común que tiene que ver con esta creencia de merecimiento, ¿no? O sea, yo puedo ser capaz de dar, de cuidar a mi mascota, de cuidar a mis hijos, de cuidar a los demás, pero realmente a veces descuidándome a mí. ¿Por qué? Porque yo tengo la creencia entonces de que no merezco, de que no es importante. Sí. Entonces me volco en ese dar, pero no hay un equilibrio por la idea del inmerecimiento entre el dar y cuidar y el darme y cuidarme. Entonces es una oportunidad para revisar, porque es muy fácil caer. Claro que en mi experiencia he caído en esa experiencia de cuidar a los demás, ver por los demás, preocuparme por los demás, pero y después estar yo. ¿Qué te das a ti? Y además estar enojada, ¿no? Además estar inconforme. Porque el espacio de donde estás dando es un espacio de carencia. Totalmente. De carencia a ti, de vacío. Totalmente. De buscar afuera lo que no eres capaz de darte. Claro. Pero ¿qué hago si no me doy cuenta?
¿qué hago si no lo veo? Yo creo que No puedes hacer nada. No, pero una manera es, como ahorita, si tú estás atravesando un duelo, es pregúntate cómo te sientes. Exacto. Si no te sientes bien y lo que prevalece es un malestar, es la gran oportunidad para decir, hey, puede vivirse esto de otra manera. Exacto, exacto, esa es la oportunidad, que realmente eso fue lo que me pasó en un momento dado. Claro. O sea, tener que hacer un alto, tener que llegar a una circunstancia extrema y decir, a ver, espérate, ¿por qué estoy ya en la queja? ¿Por qué estoy ya en el juicio? ¿Por qué ya estoy en la crítica? ¿Por qué ya me molesta esto? Sí. Pues porque esta molestia, esta crítica, esta incomodidad me está reflejando algo que yo tengo que hacerme responsable y entonces observar, ver, pedir ayuda si no puedo hacerlo por mí misma y entonces decir, a ver, algo no está pasando, algo está pasando que me está llevando a esta experiencia de incomodidad. Uh-huh. Y bueno, tener la capacidad de poder aceptar la ayuda, Sí. de abrirme a la ayuda. Sí. Y entonces darme cuenta con algo de humildad, de decir, sí, he estado equivocada. Y yo creo que darnos cuenta que hemos estado equivocados, que no hemos tenido la razón, que ha sido un error, que ha sido un fracaso, pues ahí es donde está el trabajo. Ahí es donde realmente dices, pero también ahí es donde está la transformación. Y ahí es donde dices, y cuando uno vive eso es la oportunidad para que tú puedas ahora entender, Sí. comprender a los Sí. demás y en un momento dado ayudar a los demás. Sí. ¿Por qué es tu experiencia? Porque ya pasaste por ahí. Sí, hay una frase, hay una palabra que a mí en lo personal me incomoda, ayudar. Yo creo que nadie ayuda a nadie. La única ayuda es la que viene de ti misma. Lo acompañas desde tu experiencia. Exacto. Y el acompañamiento es, yo confío en que tú tienes los recursos para poderlo hacer. Y tienes los recursos porque te has abierto desde ese espacio de humildad a ver quién puede acompañarte, porque ya pasó con la experiencia. En esta parte de equilibrio donde todos estamos con recursos completos para poder ir despertando de esta capacidad de generar en nosotros el bienestar. Y entonces es por eso que a mí me gusta más, me siento más cómoda, porque me parece más equilibrado y más justo de darle lugar al otro, de yo te acompaño a yo te ayudo. ¿Sí? Por ese vicio que también que tú decías, que nos es tan natural querer resolver al otro y querer corregir y transformar al otro, que me olvido de mí. Claro. Y entonces hablar de acompañamiento es yo voy a la par transformándote en la medida que voy espejeando en ti, recordando en ti que tienes recursos, que tienes experiencia, que tienes otra dimensión que te permite ver esto desde otro espacio. Y a su Claro. ritmo, a su propio ritmo, porque cada persona tiene su ritmo, va marcando su ritmo. Exacto. Y es muy importante. Lo que decía Carmen, lo que había pasado, aparte que ella no se da cuenta, el dar, pero no darse. No me daba cuenta. Sí, no te dabas cuenta de que tú dabas, pero no te dabas a ti. Entonces ahí es cuando empiezan los síntomas a ver el desequilibrio en las 5 dimensiones que inconscientemente ella no se daba cuenta. Ella y Sí, muchos de nosotros nosotros, o sea, también. yo quisiera también verlo que esto es un tema que nos permite ir reflexionando en qué parte de mi vida, a lo largo de mis pérdidas, yo me he quedado atorada. Porque no somos nadie un producto terminado. No. Y porque hay síntomas emocionales donde, por ejemplo, voy al velorio de alguien más y me conecto con una tristeza profunda, pues ahí está una invitación a revisar que hay áreas de oportunidad para yo verlo. Si veo que hay una situación de injusticia porque murió un cachorrito y no un perro más grande y eso me mueve, pues ahí hay una invitación para poder revisar, porque tiene que ver cómo yo estoy viviendo este proceso. Entonces, esta es una invitación a esa parte que sabe, para poder ir revisando si me estoy viviendo en mi día a día con tranquilidad, con paz, con gratitud, no desde la queja, no desde el victimismo, no desde el responsabilizar a otro sobre mi bienestar. Estos son síntomas que nos permitirían ir descubriendo que hay oportunidad para poder revisar estas pérdidas que hemos tenido y que, bueno, estamos en un proceso de duelo. De duelo es de volvernos a reconfigurar,
en esta nueva visión Así es. hacia un mayor bienestar. Si me permiten, ahorita lo que acabas de mencionar, yo tuve aquí una experiencia, no sé si recuerdas, Lucía, me tocó contigo, la primera eutanasia de un perrito que hubo aquí. Yo sentía esa emoción, esa tristeza, como si fuera mía, como si fuera propia. Al ver a los tutores, al ver y sentir, yo sentía así como que era parte de mi familia ese perrito, que me contagiaba. Hasta que platicamos, me di cuenta que tenía que trabajar esa parte de mí. Sí. Y es muy importante esto porque el haber estudiado elementos, formaciones, hasta especializaciones de tanatología, si no tenemos nuestros duelos resueltos, elaborados, gestionados, clarificados, va a ser muy, muy frecuente que nos conectemos con la emoción del otro. Y cuando nos conectamos, no es que esté mal, el detalle es que nos dejamos de sostenernos y sostener al otro. Creo que ese acompañamiento, la clave está en que yo pueda sostenerme anclada en el amor y no en el miedo. Y cuando hay una tristeza profunda, pues estoy en el miedo porque estoy viendo solamente la pérdida de ese cuerpo, el cese de funciones biológicas de ese cuerpo, pero no estoy dándole una dimensión real a ese vínculo, a ese amor compartido, a esa experiencia de vida y aprendizaje de vida que está dejando esa mascota. Y desde ahí me uno a la tristeza, pero no sostengo. Entonces me parece esto que tú pones ahorita en perspectiva, pues algo que nos permitiría revisar a todos los que estamos atravesando un duelo, si cómo me lo estoy viviendo cuando acompaño una experiencia de despedida, de transición, de eutanasia, de muerte de un ser querido, cuáles son las emociones que prevalizan a mí. No es que sea indiferente, no, es que entiendo y atiendo lo que siente el otro y atiendo la emoción que yo estoy viviendo. Y esto me parece completamente sanador. Claro, entiendo porque tengo la experiencia. Sí, y porque si tengo recursos académicos, intelectuales, bueno, los pongo al servicio. Sí, claro. Pero son mis recursos y entiendo que tienes tú también recursos para salir. Entonces yo lo que hago es recordarte los recursos que tienes, porque momentáneamente estás distraído, momentáneamente estás en un dolor que no te permite darte cuenta, reconocer, ver el potencial que tienes dentro de ti, realmente quién eres y quién es el otro. Entonces es esta oportunidad de acompañar, de ayudar, de compartir, o ponle el nombre que quieras, ¿verdad? Sí, sí. Servir profesionalmente puede ser, Sí, ¿no? Desde un estado en donde reconozco, en donde acepto, en donde valido, porque pasé por ahí, porque tengo la experiencia. Y si yo pude salir de eso, si yo pude acceder a los recursos gracias a la ayuda, pues tú también puedes, ¿no? Y no porque seamos un producto terminado, sino porque la vida nos va dando la oportunidad cotidianamente de tomar la responsabilidad de estoy triste, estoy enojada, estoy sintiendo culpa, estoy sintiendo enojo, estoy sintiendo odio, y entonces es la oportunidad de reconocer, de darme cuenta, de aceptar que necesito hacer un trabajo personal, interno, en donde ya no estoy viendo, justificando la situación externa, sino estoy tomando la responsabilidad porque tiene que ver con mis creencias, tiene que ver con lo que yo creo o lo que yo interpreto, con mi manera de ver. Entonces es una dimensión profunda, es una dimensión de darme cuenta realmente en qué estoy pensando, qué estoy creyendo y qué estoy haciendo en consecuencia. Y esto se traduce a bienestar en mi vida o al malestar en mi vida. Así es. Y ese bienestar y ese malestar en mi vida, cada una de nosotras tenemos la gran oportunidad de hacer un escaneo en nuestras relaciones, en nuestras finanzas, en nuestros pensamientos, en nuestras emociones cotidianas, en nuestro bienestar, energía, vitalidad que tenemos día con día, en nuestras creencias y perspectivas y valores en los que cimentamos nuestra vida, para poder decir cotidianamente yo me vivo en bienestar o cotidianamente yo me vivo generando malestar. Y el poder de elegir cómo transformar
a veces solamente se abre cuando estamos viviendo una pérdida profunda. Y esto es importante tenerlo así, pero también me gustaría decir que esto no es por generación espontánea. No es solamente porque perdí un ser querido y estoy en un proceso de dolor profundo del alma, mi vida se va a transformar. Requiere un trabajo interior, personal, que en mi experiencia, si este es acompañado por alguien que ya tuvo la experiencia y tiene la práctica de hacer ese trabajo interior continuo, va a ser mucho más gentil, sí, va a ser mucho más facilitador y va a llegar a encontrarle un nuevo sentido. Porque no es el duelo como un proceso natural, espontáneo, sino implica ese ir conscientemente haciendo esa transformación y esas tareas de duelo que me permiten reconectarme con esa nueva identidad sin ese ser querido que se abre. Claro, totalmente de acuerdo. Si tú te sientes que no encuentras el camino y estás pasando por un duelo, date la oportunidad de que te acompañen, porque como dice Lucía, es mucho mejor el acompañamiento, porque te va conduciendo, porque él ya pasó por esa situación, porque ya tiene esa persona las herramientas necesarias y tú puedes salir. Y te escucho, y también me viene otra parte que me parece complementaria. Cuando nosotros trabajamos y elaboramos un duelo y lo hacemos en grupo, esa resonancia grupal que se da, el saber que no eres única, que no estás viviendo tu pérdida como el único dolor, sino que cada uno lo vive, eso le da una dimensión y un equilibrio que le da una riqueza enorme al proceso de transformación de ese vínculo y tener las ganancias que nos deja este duelo. Entonces la invitación sería a que lo vivas, que tú valores si ese bienestar va a generar para ti, puede ser a través de una sesión personal o bien poder darle continuidad a ese compromiso que tienes para estar bien de manera grupal con otros dolientes que están atravesando una pérdida similar a la tuya. Sí, yo he tenido la oportunidad de participar en talleres de duelo como doliente también y realmente es muy terapéutico, muy sanador, es prácticamente milagroso. Sí. Cómo conectamos, cómo nos podemos ayudar, cómo podemos recordar realmente entre todos el verdadero sufrimiento. Y en mi experiencia, el sufrimiento viene de la creencia de que soy este cuerpo, de que el ser que perdí es ese cuerpo y como ya no lo veo físicamente, entonces estoy en un dolor tremendo. Pero cuando me doy cuenta que el cuerpo solo es una imagen y que no representa lo que realmente soy yo, a mí en mi experiencia me ha servido muchísimo, me ha dado paz, me ha dado tranquilidad, me recuerda que el amor no muere, que el amor, que el vínculo sigue en otra dimensión y entonces aunque está su ausencia física sí, pero también está en mi corazón y eso no muere, eso no acaba, eso es totalmente sanador. Eso que está en tu corazón es la esencia de ese amor compartido. Que siempre estuvo y que está y que estará. Y que además es el motor que podría ser para sacarte de ese malestar a un bienestar. Sí, claro, también reconociendo que es una decisión. Totalmente. Entonces es una decisión de, bueno, ¿tú qué quieres? ¿Cómo quieres vivir esto? ¿Cómo quiere vivir? Si en el bienestar o en el malestar. Claro. Siempre estamos decidiendo cómo queremos vivir, ¿verdad? El duelo, cómo queremos vivir la pérdida, cómo queremos, si realmente ya está siendo demasiado difícil, bueno, pues está como una alarma, como un foquito rojo ahí diciendo, oye, puedes pedir ayuda o puedes seguir y se puede seguir el sufrimiento. Y que no te dé pena pedir ayuda. No, es válido pedir ayuda en esos momentos. Por experiencia en los duelos que he tenido, la verdad a veces te olvidas de todo. Estás tan sumergida en ese dolor, en esa angustia, que no te das cuenta que te estás dejando. Tú no quieres comer y se te olvidan las demás personas, mucho menos pensar en ti.
Esto me lleva a conectar la experiencia de un duelo adelantado. Cuando nosotros tenemos la oportunidad en la muerte o cercano a la última etapa de vida de un ser vivo, de empezar a hacer acciones para irnos despidiendo, para ir naturalizando el proceso de la despedida de la muerte, hay la gran oportunidad de poder cerrar para traer ese legado, llevarlo a mi bienestar. Y como una fuente de bienestar, ese amor compartido. Aquí necesitamos invitar que si hay alguien que esté viviendo la etapa final de la vida con un ser querido, me parece una experiencia hermosa poder compartir desde el amor ese acompañamiento y esa cercanía para poder ir transformando ese vínculo desde antes de su partida, e ir entendiendo que este amor que hemos estado compartido, este acompañamiento que te estoy haciendo es desde el amor y no desde el miedo, es desde el amor y no desde el dolor, es desde la gratitud y no de la culpa, es desde ese proceso de decir gracias por haber compartido este tramo de tu vida, eres una inspiración, este espacio, para yo completar mi misión, y sé que en algún momento este vínculo continúa y va a ser la fuerza que me da la posibilidad de verlo, y entonces esto nos va permitiendo ir teniendo herramientas para poder ir brincando esa transformación y no quedarnos sumidos en la tristeza y no experimentar la vergüenza de estar mal. Entonces la invitación que me gustaría es, así como me voy preparando a despedir al otro, me voy fortaleciendo a ir viendo cuáles son mis creencias, cuáles son los hábitos que estoy dejando, que lo vemos ahora como cuidados paliativos hacia el enfermo, pero también hacia el cuidador. ¿Sí? Cómo yo voy dando ese medicamento, ese alimento, ese espacio de relajación, ese espacio de distracción al enfermo, pero también me voy llenando de gotitas y de ir nutriendo esas necesidades vitales para mí, para yo poder estar bien, de cuidar mi alimentación, de hacer una comida. Me encantaba una de las compañeras o de las chicas que acompañé, me decía, es que yo primero les sirvo la comida y después como yo, y ya me pasan 1 hora y media porque pues me lleva mucho parte. Entonces, bueno, podemos hacer una estrategia. Sírvele su comida y sírvete tu desayuno y coman juntos en esta etapa de vida de ir haciendo ese proceso de duelo adelantado para compartir momentos, porque la vida es eso, compartir momentos. Entonces buscar cómo sí podemos entretejer gotitas de bienestar para mí y para ti. Una cucharada para él, una cucharada para ti. Una dormitada para él, una dormitada para ti, por la idea de que tú vayas viendo dónde está esa fuente que te lleva al bienestar. Ese proceso de checklist, de ir revisando esas áreas de oportunidad para ir cubriendo las necesidades mías y las del otro, como esa muestra de amor compartido. Claro, la oportunidad para ver cómo me siento físicamente, Sí. cómo me estoy atendiendo Sí. físicamente, si realmente como a mis horas, si estoy haciendo ejercicio físico, si salgo a caminar, con qué actitud salgo, cómo salgo, no salgo, cómo me siento emocionalmente, ¿no? Realmente enojada, molesta, ¿Con triste, quién pido ayuda? ¿Con quién pido ayuda o con quién no pido ayuda? Sí, No quiero sí. pedir ayuda. Sí, sí. ¿Cómo es mi relación familiar? Sí. ¿No? ¿Cómo es? ¿Realmente me siento a gusto? ¿Estoy disfrutando a mi familia, a mis seres queridos, a mi pareja, a mis hijos, mis vecinos? Socialmente, ¿cómo estoy viviendo? Laboralmente, ¿cómo estoy? O sea, es hacer un alto, hacer una revisión, una reflexión que me lleve, si así lo decido, a pedir ayuda, si no puedo por mí misma, a abrirme a la ayuda, aceptar la ayuda, para poder vivir diferente, porque se puede vivir diferente si realmente tengo el deseo, la intención. Y si no, bueno, pues ni Dios mismo nos puede ayudar. Así es. Te escucho y esto Sí. me lleva a la invitación de ir pensando, decir, ok, podemos prepararnos para eso. Claro que Podemos sí. prepararnos Claro. para la partida y la última etapa de vida de mi ser amado, poderla vivir con bienestar, conectada a hábitos que me lleven, a valores, a pensamientos, a creencias que me sostengan en la gratitud, en la paz, en ese espacio de vitalidad, de un propósito de vida más allá de este espacio temporal, más allá de poder dejar un legado en esta esencia que soy y que me espejea, me refiere
en este caso, el amor compartido de mi mascota. Pero ese amor compartido con mi mascota es mi propia fuente de amor que se ha despertado en mí a través de haber compartido con un ser que me enseñó el amor incondicional. Yo recuerdo que en una ocasión vino un tutor con un perrito y como mencionaste anteriormente, Lucía, él estaba de darle todo lo mejor a él, pero él se veía en su aspecto físico descuidado. Esto es frecuente. Sí, lamentablemente es frecuente. Le comenté si se cuidaba, si dormía. La verdad me dijo que no dormía por estar al pendiente de su mascota. Faltaba seguido al trabajo, no comía sus horas. Entonces ahí es muy importante porque no le da, siente ese amor, pero no le da esa calidad, ¿sí? A la mascota. No se da esa calidad. No se da esa calidad, él, ¿sí? por dar a su mascota. Sí. Entonces ahí está descuidando, está el desequilibrio que también las mascotas sienten. No hablan, pero su mascota estaba también preocupada por su tutor. ¿Sí? Y cuando te escucho, voy a poner como ese atrás de cámaras. Cuando nosotros percibimos esto en el tutor, es como la gran oportunidad que vemos para hacer consciente de que nadie da lo que no tiene. Así y es. hacer una invitación a reflexionar sobre su alimentación. De hecho, nosotros aquí, te recordarás, Margarita, hemos hecho bitácoras de bienestar. Así es. No solamente para la mascota que está enferma, sino para el propio tutor, para que él vaya viendo, bueno, cuáles son esos aspectos vitales que lo mantienen con vida y con bienestar, para irse nutriendo y sosteniendo, para poder acompañar justamente en esta etapa de vida en la que está atravesando su mascota. Entonces, sí es verdad, es cierto. Sí. Y lamentablemente, tengo que decirlo, que lo veo mucho más frecuente de lo que me gustaría. Y esto que estamos haciendo aquí con poner este tema es esa invitación a que tú hagas un escaneo, a que tú revises si estás atravesando la última etapa de vida con un ser querido, que tú revises cómo está tu bienestar, qué áreas de tu vida requieren hacer una transformación para poner en ese equilibrio y poder, como ese amor, como honrando ese amor compartido, poder cuidar de ti como Él lo ha hecho. Sí, pues te invitamos a que si te resuena, si estás pasando, si te sientes con vergüenza a pedir ayuda, estamos aquí. Es un lugar donde no se juzga, donde te podemos acompañar, te podemos orientar a que estés en un espacio donde tú retomes tu bienestar y no estés en tu malestar. Aquí en Rutas de Esperanza te esperamos. Sí, a modo de conclusión, o con lo que yo me quedo, es con revisar cómo está mi propio bienestar. ¿Me estoy cuidando? De manera, mi físico, ¿no? ¿Qué como? Si como a mis horas, si hago ejercicio, si salgo a caminar, si en todas las áreas, ¿no? Socialmente, con mi familia, ¿cómo me vivo? ¿Me vivo desde el miedo? Oportunidad para hacerme responsable. Mi situación económica, hay carencia, hay solvencia, ¿cómo me administro? ¿Cómo es mi situación laboral? ¿Cómo es mi situación familiar? ¿Cómo están mis creencias? ¿Realmente me funciona creer lo que creo? ¿Pensar lo que pienso? ¿Así como interpreto me hace feliz? Entonces yo me quedo con ese trabajo personal porque creo que siempre se trata de un trabajo personal, un trabajo interior. Y si estoy bien yo, puedo ayudar, puedo servir, puedo compartir. Si estoy reconociendo que soy el amor, puedo reconocer que los demás son el amor. Y entonces nos conectamos inmediatamente. Pero es con honestidad, cómo realmente me siento, cómo realmente me vivo, qué realmente estoy pensando. ¿Cuido mis pensamientos?
o realmente divago totalmente, caigo en la crítica, en el juicio, en la condenación? ¿Cómo es mi vida realmente? Honestamente y con humildad. Y entonces eso va a tener un efecto en mi bienestar y en el bienestar de los demás, en la manera en la que yo me relaciono con los demás. Y eso es realmente bienestar, eso es lo que realmente yo decido. Porque el exterior pueden pasar muchas cosas. Puede haber muerte, puede haber pérdidas, puede haber ganancias, pero ¿cómo me vivo? ¿Con merecimiento? ¿Con abundancia? ¿Con gratitud? ¿Con responsabilidad? Con eso me quedo. Muchas gracias por acompañarnos. Rutas de Esperanza es eso, es esta puerta abierta para acompañarte si tú lo decides. Si pierdes el rumbo, nos podemos recordar juntos el rumbo. El rumbo es el amor. Gracias.